Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta. Mauricio Juárez siempre había creído en la justicia. A los 42 años, era un exitoso abogado defensor con reputación de aceptar los casos que otros no tocarían. Su oficina principal tenía vista al centro de la Ciudad de México, y su nombre estaba grabado en oro en el directorio del edificio. Pero nada de eso importaba tanto como volver a casa con su esposa, con la que llevaba 16 años de matrimonio. Teresa Juárez era todo lo que Mauricio pensaba que quería en una pareja. A sus 38 años, seguía siendo sorprendentemente hermosa, con un cabello castaño rojizo que atrapaba la luz a la perfección y unos ojos que podían dominar cualquier lugar. Más importante aún, era una detective de policía condecorada en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la CDMX, alguien que entendía la justicia tal como él lo hacía. O eso creía. Su hija de 15 años, Ana Juárez, había heredado la belleza de su madre y la mente aguda de su padre. Era el orgullo de sus vidas, sobresalía en la escuela y ya hablaba de seguir los pasos de su madre en las fuerzas del orden. El hermano de Mauricio, Saúl Juárez, a menudo bromeaba diciendo que Mauricio se había sacado la lotería con Teresa. Saúl, un investigador privado que ocasionalmente trabajaba con el despacho de Mauricio, molestaba a su hermano mayor por tener la familia perfecta. Mauricio sonreía y le daba la razón, sin imaginar jamás lo equivocados que estaban ambos. La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier otra. Teresa besó a Mauricio para despedirse antes de su turno, prometiendo comprar comida china para la cena. Abrazó a Ana y le recordó sobre su práctica de fútbol. Todo era normal, rutinario, perfecto. Esa noche, el teléfono de Mauricio sonó mientras revisaba unos expedientes. El identificador de llamadas mostraba oficial de la SSC. Señor Juárez, soy el capitán Bruno Landa, del sector 14. Necesito que venga al Hospital General de inmediato. Hubo un incidente que involucra a su esposa. El mundo se vino abajo. A Mauricio le temblaban las manos mientras agarraba sus llaves, con la mente acelerada pensando en las posibilidades. Un accidente de tráfico. Herida en cumplimiento de su deber. Nada lo preparó para lo que el capitán Landa le dijo en el pasillo del hospital. La detective Juárez estaba respondiendo a una llamada por violencia doméstica en Coyoacán, explicó Landa, con su rostro curtido y sombrío. El sospechoso tenía un arma. ¿Teresa? Recibió un balazo en el pecho. Los paramédicos hicieron todo lo que pudieron. A Mauricio le fallaron las piernas. El frío y estéril suelo del hospital chocó contra sus rodillas mientras la realidad lo golpeaba. Teresa se había ido. Su esposa, la madre de su hija, su compañera y su todo, muerta a los 38 años. Las siguientes horas se desdibujaron. Los gritos de Ana cuando se lo dijo. Saúl apresurándose para encargarse de los arreglos. Llamadas telefónicas del compañero de Teresa, el detective Carlos Ceballos, ofreciendo sus condolencias y prometiendo que se haría justicia. El tirador, un hombre llamado Javier Hernández, había sido arrestado en el lugar. Murió como una heroína, le aseguró el capitán Landa. Salvó a una mujer y a sus hijos. Eso tiene que contar para algo. Mauricio asintió entumecido, pero las palabras se sentían vacías. Heroína o no, Teresa se había ido y a él lo dejaban para recoger los pedazos de una vida destrozada. Capítulo 2. El descubrimiento. 3 días después, Mauricio estaba en el Servicio Médico Forense, SEMEFO, de la Ciudad de México, mirando la sábana blanca que cubría el cuerpo de su esposa. El director de la funeraria necesitaba que él confirmara algunos detalles para el servicio, y el doctor Genaro Herrero, el médico forense, había sido lo suficientemente amable como para permitirle verla en privado. Sé que esto es difícil, dijo el doctor Herrero suavemente. Tómese todo el tiempo que necesite. Mauricio se acercó a la mesa con pies de plomo. Cuando retiraron la sábana, Teresa se veía en paz, casi como si estuviera durmiendo. La funeraria había hecho un excelente trabajo cubriendo la herida, pero el ojo entrenado de Mauricio captó las inconsistencias en el maquillaje alrededor de su pecho. Doctor, dijo Mauricio con la voz quebrada,
¿Podría mostrarme exactamente dónde le dispararon? Necesito entender qué pasó. ¿El doctor? Herrero dudó. Señor Juárez, no estoy seguro de que eso sea. Por favor. Soy abogado. He visto cosas peores. Solo necesito saberlo. De mala gana, el doctor Herrero ajustó la sábana y señaló un agujero pequeño y limpio justo debajo de la clavícula de Teresa. La bala entró por aquí, viajó hacia abajo y se alojó cerca del corazón. La muerte debió haber sido relativamente rápida. Mauricio estudió la herida, con su mente legal catalogando automáticamente los detalles. Algo se sentía mal. El ángulo parecía extraño para alguien que enfrenta a un tirador de frente. Señor, espere, dijo el doctor Herrero frunciendo el ceño de repente mientras se acercaba más. Mire esto. Señaló la herida de bala con más cuidado. La bala está aquí, pero hay algo más. La sangre de Mauricio se heló. ¿A qué se refiere? ¿El doctor? Herrero tomó unas pinzas de una bandeja cercana. Cuando extrajimos la bala, encontramos esto alojado detrás de ella. El impacto debe haberlo empujado más profundo en la herida. Con precisión cuidadosa, exploró el canal de la herida y retiró algo pequeño y metálico. Cuando lo sostuvo contra la luz, el mundo de Mauricio se derrumbó de nuevo. Era un colgante de oro, una joya pequeña e íntima en forma de dos corazones entrelazados. Mauricio nunca lo había visto antes, pero la inscripción en la parte trasera hizo que se le revolviera el estómago. Para mi hermosa T. Siempre tuyo, B.L. Mauricio susurró, con la mente acelerada. Entonces lo golpeó como un impacto físico. Bruno Landa. El capitán Bruno Landa, quien le había dado la noticia de la muerte de Teresa, quien había estado en aquel pasillo del hospital ofreciendo consuelo y condolencias. ¿Señor Juárez? La voz del doctor Herrero parecía venir de muy lejos. ¿Se encuentra bien? Mauricio no estaba bien. Nunca volvería a estar bien. Su esposa llevaba el colgante de otro hombre cuando murió. No de cualquier hombre. De su capitán, su oficial superior, el hombre que había mirado a Mauricio a los ojos y la había llamado heroína. ¿Pudo este objeto haber sido forzado dentro de la herida por el impacto de la bala? Preguntó Mauricio, aunque ya sabía la respuesta. ¿El doctor? Herrero negó con la cabeza. Imposible. Esto ya estaba dentro de su ropa, presionado contra su piel. La bala lo empujó hacia el canal de la herida, pero ella lo llevaba puesto cuando le dispararon. Mauricio se guardó el colgante en el bolsillo sin pensar. Su mente ahora operaba en puro piloto automático, procesando información de la misma manera que lo hacía durante los casos más complejos. Pero esto no era un caso. Era su vida desmoronándose en tiempo real. Doctor Herrero, dijo Mauricio, con una voz más firme de lo que se sentía. Necesito que me haga un favor. No mencione este colgante a nadie. Ni en su reporte. Ni a la policía. A nadie. ¿Puede hacer eso? El forense parecía incómodo. Señor Juárez, no estoy seguro de que deba. Mi hija acaba de perder a su madre. Si se sabe que Teresa estaba involucrada con alguien, destruirá la poca paz que le queda a Ana. Por favor. Después de un largo momento, el doctor Herrero asintió. El colgante nunca estuvo aquí. Pero Mauricio, ¿qué va a hacer? Mauricio miró el rostro pacífico de su esposa por última vez. Voy a descubrir la verdad. Toda la verdad. Capítulo 3. Desentrañando la verdad. El despacho de abogados de Mauricio se sentía diferente cuando regresó a la mañana siguiente. Todo se veía igual, el escritorio de caoba, la pared de libros de derecho, las fotos enmarcadas de Teresa y Ana. Pero nada volvería a ser igual. Se sentó en su silla de cuero y se quedó mirando el colgante, que parecía burlarse de él desde donde yacía en su escritorio. Su secretaria, Leticia Sánchez, había estado en la firma durante 8 años y lo conocía lo suficiente como para reconocer cuando algo andaba mal. Señor Juárez, los arreglos funerarios ya están listos para mañana. ¿Hay algo más que necesite? Leticia, necesito que saques todo lo que tengamos sobre el capitán Bruno Landa, de la policía de la CDMX.
Registros de tránsito, registros de propiedad, registros financieros. Todo lo que esté disponible públicamente. Ella pareció sorprendida, pero no cuestionó la solicitud. Mauricio se había forjado su reputación por ser minucioso, y ella estaba acostumbrada a solicitudes de investigación inusuales. Mientras ella trabajaba, Mauricio llamó a su hermano. Saúl, necesito que investigues unos antecedentes de manera discreta. ¿Sobre quién? Bruno Landa, capitán de la SSC, sector 14. Hubo una pausa. Mauricio, ese es el tipo que... Sé quién es. ¿Puedes hacerlo o no? Por supuesto. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Mauricio acarició el colgante. Te lo explicaré más tarde. Solo averigua todo lo que puedas sobre su vida personal. ¿A quién ve? ¿A dónde va? ¿Con quién ha estado pasando tiempo? Después de colgar, Mauricio se recostó e intentó pensar con claridad. El colgante demostraba que Teresa estaba teniendo una aventura con Landa, pero no explicaba las circunstancias de su muerte. Según el informe oficial, ella había respondido a una llamada por violencia doméstica y el perpetrador, Javier Hernández, le había disparado. Landa ni siquiera había estado en la escena. Para la tarde, tanto Leticia como Saúl habían regresado con información que pintaba un cuadro perturbador. Landa estaba casado y tenía 2 hijos adolescentes, pero sus registros financieros mostraban pagos regulares a un departamento en el centro de la ciudad que no era su residencia. Los registros de telefonía celular obtenidos a través de los contactos de Saúl en la industria de telecomunicaciones mostraban llamadas frecuentes entre Landa y el teléfono personal de Teresa, a menudo durante las horas en las que Teresa le había dicho a Mauricio que estaba trabajando hasta tarde. La evidencia más incriminatoria provino de las cámaras de tránsito. Saúl había obtenido las imágenes de la semana anterior a la muerte de Teresa, y mostraban el coche de ella estacionado afuera del edificio de departamentos de Landa en 3 ocasiones distintas. ¿Cuánto tiempo crees que duró esto? Preguntó Saúl cuando entregó los archivos. Mauricio estudió la línea de tiempo. Al menos 6 meses, tal vez más. Empezó a trabajar más horas extras hace unos 8 meses. Dijo que en el departamento faltaba personal. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta que Mauricio había estado evitando. Lo inteligente sería confrontar a Landa en privado, tal vez amenazar con exponer la aventura a menos que él pidiera su cambio de sector. Lo legal sería reportarlo a asuntos internos y dejar que el departamento se encargara. Pero Mauricio Juárez no se sentía ni inteligente ni legal. Se sentía traicionado, humillado y enojado de una manera que le hacía temblar las manos. Voy a destruirlo, dijo Mauricio en voz baja. ¿A los 2? ¿A los 2? Mauricio, Teresa está muerta. Su reputación no lo está, y tampoco su recuerdo para Ana. Mauricio miró a su hermano con fría determinación. Para cuando termine, nadie recordará a Teresa Juárez como una heroína. La recordarán como una policía mentirosa y tramposa que murió con el colgante de su amante alrededor del cuello. Saúl parecía incómodo. Eso parece muy duro. ¿Sabes qué es duro? 15 años de matrimonio que fueron una mentira. Ana pensando que su madre era perfecta cuando era todo menos eso. Landa de pie en ese hospital llamándola heroína mientras sabía muy bien qué clase de mujer era en realidad. Mauricio se levantó y caminó hacia su ventana, contemplando la ciudad que había pasado su carrera protegiendo a través de la ley. Ahora la ley se sentía insuficiente para lo que necesitaba hacer. Hay algo más, dijo Saúl de mala gana. Investigué el tiroteo en sí. Javier Hernández, el tipo que mató a Teresa. No tiene antecedentes de violencia doméstica. Su novia dice que todo este asunto no cuadra con él. Ella afirma que le tendieron una trampa. Mauricio se volvió hacia su hermano. ¿Una trampa? ¿Cómo? Ella dice que alguien llamó a Hernández y le dijo que lo estaba engañando con otro sujeto, le dio una dirección y le dijo que los encontraría juntos. Hernández fue allí con un arma, pero en lugar de encontrar a su novia con otro hombre, encontró a Teresa Juárez. Las implicaciones golpearon a Mauricio como un mazo. Alguien usó a Hernández como arma. Eso parece. La pregunta es ¿quién? Mauricio pensó en la actitud de Landa en el hospital. El hombre había estado tranquilo,
casi resignado. No como alguien que acaba de perder a su amante, sino como alguien que había estado esperando malas noticias. Averigua quién le hizo esa llamada a Hernández, dijo Mauricio. Y averigua dónde estaba Landa cuando le dispararon a Teresa. Saúl, si Landa orquestó el asesinato de Teresa, entonces usó a mi esposa y la mató cuando se volvió un problema. Y si eso es cierto, destruir su reputación no será suficiente. El teléfono de Mauricio vibró con un mensaje de texto de Ana preguntándole a qué hora llegaría a casa. Miró el mensaje y sintió que algo duro y frío se asentaba en su pecho. Su hija estaba de luto por una madre que no merecía sus lágrimas. Su matrimonio había sido una farsa. Su vida se había construido sobre mentiras. Pero Mauricio Juárez era un hombre que entendía la justicia. Y, a veces, la justicia requería métodos que los tribunales no podían proporcionar. Capítulo 4. La dolorosa verdad. El funeral fue una obra maestra del engaño. Cientos de policías con uniformes de gala bordeaban la calle afuera de la Catedral Metropolitana. El capitán Landa pronunció un discurso que pintaba a Teresa como una esposa, madre y oficial devota que había muerto protegiendo a otros. El jefe de gobierno asistió. El secretario de Seguridad Ciudadana habló sobre el expediente de servicio ejemplar de Teresa. Mauricio se sentó en la primera fila junto a Ana, quien sollozaba silenciosamente en su hombro, y observó todo con creciente repugnancia. Cada palabra de elogio se sentía como una puñalada. Cada flor, cada saludo de la Guardia de Honor, cada mención al heroísmo de Teresa estaba construida sobre una mentira. Landa se acercó a ellos después del servicio. Mauricio, si necesitas algo, cualquier cosa en absoluto, solo llámame. Teresa era. Ella era especial. Todos la amábamos. Mauricio estrechó la mano del hombre y lo miró a los ojos, buscando cualquier señal de culpa o dolor. Todo lo que vio fue una actuación calculada. Gracias, Bruno. Sé lo mucho que significaba para el departamento. Esa noche, después de que el último visitante se había ido y Ana había llorado hasta quedarse dormida, Mauricio se sentó en su estudio con un vaso de whisky y una creciente carpeta de evidencias. Saúl había estado ocupado. La llamada telefónica a Javier Hernández provino de un teléfono desechable comprado con dinero en efectivo 3 días antes del tiroteo. La cámara de seguridad de la tienda mostraba a un hombre con una gorra de béisbol y lentes de sol haciendo la compra, pero la complexión y la forma de caminar coincidían con el perfil de Landa. Aún más incriminatorio era el paradero de Landa durante el tiroteo. Le había dicho a los investigadores que estaba en casa con su familia, pero las cámaras de tránsito mostraban su auto saliendo de su casa 20 minutos antes de que le dispararan a Teresa, y regresando 1 hora después de que se confirmara su muerte. El panorama se estaba volviendo claro, y era más feo de lo que Mauricio había imaginado. Landa no solo había estado teniendo una aventura con Teresa. Había orquestado su asesinato cuando ella se convirtió en una amenaza. El teléfono de Mauricio sonó. Era Saúl. Encontré algo más, dijo su hermano sin preámbulos. Teresa tenía un seguro de vida a través del departamento, una póliza de 17.3 millones de pesos. Y el beneficiario fue cambiado recientemente. En lugar de estar solo tú y Ana, ahora incluye un fondo fiduciario que ella creó hace 3 meses. ¿Adivina quién es el fideicomisario? La sangre de Mauricio se congeló. Landa. Exacto. Le estaba desviando dinero a él, y cuando murió, él tendría acceso a 1/3 del pago del seguro a través de ese fideicomiso. Mauricio dejó su whisky con mano firme. Ella me iba a dejar. Eso parece. Hay solicitudes de departamentos a su nombre, papeles de divorcio que nunca se presentaron, e incluso solicitudes de transferencia de escuela para Ana. La traición estaba completa. Teresa no solo había estado teniendo una aventura. Había estado planeando destruir a su familia y llevarse a su hija. Landa la había estado manipulando, usándola. Y cuando las cosas se complicaron, la había eliminado e incriminado a un hombre inocente. Hay una cosa más, dijo Saúl. La novia de Hernández. Ha estado recibiendo amenazas de muerte desde que empezó a hablar sobre la trampa. Alguien quiere que se quede callada. Mauricio cerró los ojos. Un hombre inocente estaba en la cárcel por asesinato.
Su novia estaba siendo aterrorizada para guardar silencio. Y el verdadero asesino caminaba libre, recibiendo condolencias y planeando cobrar la póliza de seguro de su víctima. Saúl, necesito que hagas algo por mí. Tú dime. Averigua todo lo que puedas sobre la familia de Landa, su esposa, sus hijos, sus rutinas, sus debilidades. Y necesito que localices a la novia de Hernández. Quiero hablar con ella. Mauricio, ¿qué estás planeando? Mauricio abrió los ojos y contempló la foto enmarcada de Teresa y Ana en su escritorio. En ella, Teresa sonreía con el brazo alrededor de su hija, luciendo como una madre amorosa y una esposa devota. Todo era una mentira. Voy a darle a Landa exactamente lo que él le dio a Teresa, una trampa tan perfecta que, para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde para detenerla. ¿Y si te atrapan? No lo harán, porque a diferencia de Landa, no voy a ser descuidado. Y a diferencia de Teresa, no voy a subestimar a las personas a las que estoy traicionando. Mauricio colgó y caminó hacia su caja fuerte. Adentro, junto con documentos importantes y algo de dinero en efectivo, estaba el revólver de servicio de su padre de la Segunda Guerra Mundial. Mauricio nunca lo había disparado, pero lo había mantenido cuidado y cargado como una reliquia familiar. Sostuvo el arma en sus manos y pensó en la justicia. Los tribunales le darían a Landa un juicio, tal vez una condena si pudieran probar el caso. Pero incluso si lo declaraban culpable, pasaría su vida en prisión mientras la reputación de Teresa permanecía intacta. Y Ana seguiría llorando a una madre que no merecía su dolor. Eso no era justicia. Eso era solo la ley. Y a veces, como Mauricio estaba empezando a entender, la justicia requería un toque más personal. Guardó el arma bajo llave y regresó a su escritorio. Mañana comenzaría a planear. Landa había cometido un error crítico. Había asumido que Mauricio era solo un viudo afligido más que aceptaría la historia oficial y seguiría adelante. Nunca se había equivocado tanto sobre nada en su vida. Capítulo 5. Reuniendo aliados. El primer movimiento de Mauricio fue contactar a la novia de Javier Hernández, Lorena Mejía. Vivía en una casa de seguridad administrada por un refugio para mujeres, tras haber huido de su departamento después de la tercera amenaza de muerte. Cuando Mauricio finalmente la localizó a través de sus contactos en la asistencia legal, ella se mostró desconfiada y aterrorizada. Ya le conté a la policía todo, dijo ella cuando Mauricio la visitó en el refugio. Nadie me cree. Lorena tenía 26 años, ojos cansados y manos nerviosas que nunca dejaban de moverse. Trabajaba como mesera en un restaurante en la zona sur y había estado saliendo con Javier durante 2 años. Según ella, él era gentil, nunca violento y estaba completamente devastado por lo que había hecho. Javier sigue diciendo que alguien lo engañó, le dijo ella a Mauricio. Recibió una llamada diciendo que yo lo estaba engañando. Que estaría en esa dirección con otro hombre. Estaba tan herido, tan enojado. Solo quería confrontarme, no matar a nadie. Mauricio se inclinó hacia adelante. Lorena, te creo. Y creo saber quién le tendió la trampa a Javier. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lo sabe? La mujer policía que fue asesinada. Estaba teniendo una aventura con su capitán. Creo que él la quería muerta y usó a Javier para hacerlo. Lorena lo miró fijamente. Tú eres su esposo. Sí. Y quiero ayudarte a probar que Javier fue manipulado. Tomó 2 horas de conversación cuidadosa, pero finalmente Lorena aceptó cooperar. Había guardado mensajes de voz de las amenazas de muerte, y el oído entrenado de Mauricio detectó algo en la voz del interlocutor, un ligero acento, una cadencia particular que le recordaba a Landa. Su siguiente parada fue la División de Asuntos Internos de la policía. Mauricio había hecho trabajo legal para varios investigadores de asuntos internos a lo largo de los años y le cobró un favor al detective Arturo Loría. Necesito que investigues algo extraoficialmente, le dijo Mauricio a Loría tomando un café en una cafetería del centro. El capitán Bruno Landa y la detective Teresa Juárez. Loría levantó una ceja. ¿Tu esposa? Mauricio, escuché sobre el tiroteo. Lamento tu pérdida. Gracias, pero tengo motivos para creer que Landa estaba involucrado de manera inapropiada con Teresa.
Mauricio le mostró a Loría copias de los registros financieros y los registros telefónicos, teniendo cuidado de no mencionar el colgante o sus sospechas sobre el asesinato. Los investigadores de asuntos internos eran buenos siguiendo rastros de papel, pero también estaban atados por regulaciones y supervisión. Esto es preocupante, admitió Loría después de revisar la evidencia. Si Landa estaba teniendo una aventura con una subordinada, es una violación grave de la política del departamento. Quiero que lo investiguen de manera discreta. Mauricio, sabes que no puedo prometer nada. Si encontramos pruebas de alguna falta, tenemos que seguir el protocolo. Lo entiendo. Solo investígalo. Por favor. Loría estuvo de acuerdo. Mauricio se fue sintiendo que había encendido la primera mecha. Asuntos Internos comenzaría a investigar a Landa, poniéndolo nervioso, forzándolo a cometer errores. Esa tarde, Mauricio se reunió con su investigadora privada de mayor confianza, una mujer llamada Angélica Pérez, que se especializaba en vigilancia y monitoreo electrónico. Angélica lo había ayudado en varios casos de alto perfil y era conocida por su discreción y experiencia técnica. Necesito que vigiles a alguien, le dijo Mauricio. El capitán Bruno Landa, de la policía de la CDMX. Quiero saber a dónde va, con quién habla, qué hace cuando cree que nadie lo está mirando. Angélica tenía 40 y tantos años, facciones afiladas y un comportamiento estrictamente profesional. Esto se trata de tu esposa, ¿no? Sí. ¿Qué estoy buscando específicamente? Mauricio dudó. ¿Cuánto debería decirle? Muy poco y ella podría perderse algo importante. Demasiado y podría decidir que el trabajo era muy arriesgado. Creo que Landa estaba involucrado con Teresa y que pudo haber tenido algo que ver con su muerte. La expresión de Angélica no cambió. Había escuchado cosas peores. ¿Quieres vigilancia electrónica también? Intervenciones telefónicas, monitoreo de computadoras. Todo lo que puedas hacer legalmente. ¿Y si los métodos legales no nos consiguen lo que necesitamos? Mauricio la miró a los ojos, entonces discutiremos otras opciones. Ella asintió y fijó su tarifa. Mauricio aceptó sin negociar. El dinero era la menor de sus preocupaciones. Esa noche, Mauricio se sentó con Ana por primera vez desde el funeral para hablar en serio. Su hija estaba batallando, alternando entre el dolor y la ira, apenas comía y no dormía bien. Había heredado la belleza de Teresa, pero también la inteligencia de Mauricio, y estaba haciendo preguntas que él no estaba listo para responder. Papá, ¿por qué mamá tuvo que responder a esa llamada? ¿No había otro oficial que pudiera haber ido? Mauricio eligió sus palabras con cuidado. A veces los oficiales tienen que responder a emergencias incluso cuando no están oficialmente en turno. Tu madre fue valiente. Pero el hombre que le disparó, ¿por qué tenía un arma? ¿Por qué estaba tan enojado? Estas eran las preguntas que tendrían respuestas inocentes si la historia oficial fuera cierta. Pero sabiendo lo que Mauricio sabía ahora, se sentían como cuchillos. Algunas personas toman malas decisiones cuando están enojadas, cariño. Por eso el trabajo de tu madre era tan importante. Ayudaba a proteger a las personas de esas malas decisiones. Ana asintió. Pero Mauricio pudo ver que no estaba completamente satisfecha. Era demasiado inteligente, demasiado perceptiva. Eventualmente, ella comenzaría a conectar los puntos, haciendo preguntas más difíciles, exigiendo respuestas que él no podría darle sin destruir su fe en todo lo que creía saber sobre su madre. A menos que él actuara primero. Esa noche, Mauricio se paró en su estudio y miró la evidencia esparcida sobre su escritorio. Registros financieros, fotos de vigilancia, registros telefónicos, declaraciones de testigos. Pintaba un claro cuadro de traición y asesinato, pero no era suficiente para un tribunal de justicia. Sin embargo, era suficiente para un tipo diferente de justicia. Mauricio abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. Si Landa quería jugar con la vida de las personas, Mauricio le mostraría cómo operaba un verdadero estratega. El capitán había cometido el error de pensar que Mauricio era solo otro viudo que podía ser manipulado. Estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. Capítulo 6. La trampa. 3 semanas después del funeral de Teresa, el plan de Mauricio comenzó a tomar forma.
La vigilancia de Angélica había revelado los patrones de Landa. Visitaba el departamento del centro 2 veces por semana, siempre los martes y jueves por la noche. Le decía a su esposa que estaba trabajando hasta tarde. Pero el departamento era donde se había estado reuniendo con Teresa y donde ahora aparentemente se estaba reuniendo con alguien nueva. ¿Quién es la nueva mujer?, preguntó Mauricio a Angélica durante su sesión informativa semanal. Jessica Bustamante, 29 años, trabaja como despachadora de la policía. Soltera, sin hijos, vive sola. Angélica le mostró fotos de vigilancia de una mujer rubia entrando y saliendo del departamento de Landa. Comenzó a aparecer aproximadamente una semana después del funeral de tu esposa. Mauricio estudió las fotos. Landa no estaba de luto por la muerte de Teresa. Ya la estaba reemplazando. El cálculo frío de la situación hizo que la determinación de Mauricio fuera aún más fuerte. La investigación de asuntos internos de Arturo Loría avanzaba lenta pero constantemente. Landa estaba siendo interrogado sobre su relación con Teresa, y según Loría, el capitán se estaba poniendo nervioso. Ya buscó un abogado, le dijo Loría a Mauricio durante el almuerzo. Eso usualmente significa que sabe que está en problemas. ¿Qué han encontrado? Lo suficiente para confirmar la aventura. Podemos probar que estaban involucrados, pero probar cualquier delito relacionado con su muerte va a ser más difícil. La coartada de Landa para la noche del tiroteo es endeble, pero no es inexistente. Mauricio asintió. Había esperado eso. Landa era demasiado inteligente para dejar evidencia obvia de asesinato, pero no era lo suficientemente inteligente como para anticipar lo que Mauricio estaba planeando. La clave del plan de Mauricio era Javier Hernández. El hombre estaba en el reclusorio Oriente, esperando juicio por el asesinato de Teresa, volviéndose loco lentamente por la culpa y la confusión. Su abogado de oficio estaba sobrecargado de trabajo y mal pagado, tratando el caso como un simple asesinato con un perpetrador obvio. Mauricio organizó una visita a Hernández a través de sus conexiones en la comunidad legal. El hombre estaba destrozado, apenas comía, y había envejecido años en las pocas semanas transcurridas desde el tiroteo. No quise matar a nadie, le dijo Hernández a Mauricio a través de la barrera de plexiglas de la cárcel. Yo solo. Pensé. Alguien me dijo que Lorena me estaba engañando. Quería atraparlos juntos, obligarlos a explicármelo. Nunca quise lastimar a esa señora. Mauricio se inclinó hacia el frente. Javier, voy a preguntarte algo, y necesito que lo pienses con cuidado. La voz que te llamó, ¿la reconociste de alguna manera? Hernández negó con la cabeza. Estaba amortiguada, como si alguien estuviera tratando de disfrazarla, pero definitivamente era un hombre. Mayor, tal vez. Sabía cosas sobre Lorena, sobre nuestra relación. Pensé que tal vez era alguien de su trabajo. ¿Qué tipo de cosas? Sabía que habíamos estado peleando por sus turnos nocturnos en el trabajo. Sabía que me preocupaba que se estuviera alejando de mí. Es como si nos hubiera estado vigilando. Mauricio guardó esa información en su mente. Landa habría tenido acceso a las bases de datos policiales, capacidades de vigilancia, formas de recopilar inteligencia sobre posibles peones como Hernández. Javier, si pudiera probar que alguien te engañó para que fueras a esa dirección, ¿estarías dispuesto a testificar al respecto? La esperanza parpadeó en los ojos de Hernández. ¿Usted cree que alguien me tendió una trampa? Creo que alguien te usó como arma, y creo que puedo probarlo. El siguiente movimiento de Mauricio fue el más delicado. Necesitaba que Landa se delatara, que cometiera un error que expusiera su culpabilidad. Y sabía exactamente cómo hacerlo. A través de Angélica, Mauricio se enteró de que la esposa de Landa, Carolina Landa, estaba teniendo sus propios problemas. Su matrimonio era tenso, sus finanzas estaban apretadas a pesar del salario de capitán de Landa, y sus hijos adolescentes estaban portándose mal. Carolina trabajaba como administradora escolar y participaba activamente en grupos comunitarios. Una clásica esposa de policía tratando de mantener la normalidad mientras la carrera de su esposo consumía la vida de la familia. Mauricio decidió abordarla indirectamente. Organizó un encuentro casual en una cafetería cerca de su oficina, entablando una conversación sobre los desafíos de criar adolescentes. Carolina se sentía sola,
estresada y ansiosa por hablar con alguien que pareciera entender sus luchas. Bruno ha estado muy distante últimamente, le confesó durante su tercer encuentro. Desde que asesinaron a esa oficial, la detective Juárez, él ha estado trabajando aún más horas, bebiendo más, llegando a casa enojado. Mauricio expresó simpatía mientras indagaba cuidadosamente. Debe ser difícil para toda la familia cuando ocurre algo así. Lo es. Y Bruno era tan cercano a ella profesionalmente. Quiero decir, él sigue diciendo que debería haber hecho más para protegerla. Cercano profesionalmente. La expresión de Carolina se oscureció. Tal vez demasiado cercano. Había rumores, ya sabes, sobre él y algunas de las mujeres policías. Intentaba no escuchar, pero... El pulso de Mauricio se aceleró. Eso debe ser muy difícil. Encontré recibos de cenas caras en restaurantes a los que nunca íbamos. Cargos de hoteles en su tarjeta de crédito. Cuando le pregunté al respecto, dijo que eran gastos de trabajo. Pero... Se quedó callada, viéndose avergonzada por compartir tanto con un extraño. Mauricio le ofreció apoyo y comprensión, posicionándose como un confidente seguro. Durante la semana siguiente, cultivó cuidadosamente la confianza de Carolina mientras plantaba semillas de duda sobre la fidelidad y la honestidad de su marido. El gran avance se produjo cuando Carolina mencionó que Bruno había estado recibiendo llamadas telefónicas a todas horas desde la muerte de Teresa. Dice que es del trabajo, pero toma las llamadas en el garaje, como si no quisiera que yo escuche. Esa noche, Mauricio llamó a Angélica. Necesito que monitorees el teléfono de Landa. Todo. Teléfono del trabajo, teléfono personal, cualquier teléfono desechable que pueda estar usando. Eso requerirá una interpretación creativa de los límites legales. Haz lo que tengas que hacer. La vigilancia electrónica de Angélica reveló que Landa, de hecho, estaba utilizando un teléfono desechable para comunicarse con alguien cuyo número rastrearon hasta un abogado defensor criminalista llamado Roberto Ríos. Ríos tenía reputación de representar a policías corruptos y figuras del crimen organizado. Exactamente el tipo de abogado al que alguien llamaría si intentara encubrir un asesinato. Mauricio investigó la lista de clientes de Ríos y encontró varios nombres que le helaron la sangre. El abogado había representado a policías involucrados en manipulación de pruebas, intimidación de testigos e incluso en un caso de presunto asesinato a sueldo que nunca llegó a juicio. Las piezas estaban encajando. Landa había matado a Teresa, incriminado a Hernández y ahora estaba trabajando con un abogado criminalista para asegurarse de que su crimen permaneciera oculto. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado la capacidad de Mauricio para contraatacar. El plan de Mauricio era elegante en su simplicidad. Obligaría a Landa a revelar su culpabilidad amenazando lo único que el hombre valoraba más que su libertad, su reputación y la seguridad de su familia. Y lo haría de una manera que asegurara que Landa nunca más pudiera lastimar a nadie. La trampa estaba puesta. Ahora, todo lo que Mauricio tenía que hacer era activarla. Capítulo 7. Cerrando la red. La primera grieta en la compostura de Landa se produjo cuando Asuntos Internos abrió oficialmente su investigación. Arturo Loría llamó a Mauricio para informarle que Landa había sido suspendido administrativamente, en espera del resultado de la investigación sobre su relación con Teresa. Está asustado, dijo Loría. Las personas asustadas cometen errores. El primer error de Landa fue llamar a Roberto Ríos desde su teléfono personal en lugar del desechable. La vigilancia de Angélica captó la conversación, y lo que escuchó hizo hervir la sangre de Mauricio. Lo de Asuntos Internos se está calentando, dijo Landa en la grabación. Están preguntando por Teresa, por el dinero. ¿Limpiaste el departamento? La voz de Ríos sonó ronca y profesional. Sí, pero podría haber otra evidencia. Fotos, tal vez vídeos. Ella siempre estaba tomando fotos. ¿Qué tipo de fotos? Del tipo que podrían acabar con mi matrimonio y mi carrera. Mauricio escuchó la grabación 3 veces, memorizando cada palabra. Landa y Ríos estaban preocupados por la evidencia que podría exponer la aventura, pero no estaban discutiendo el asesinato directamente. Estaban siendo cuidadosos, hablando en código. Pero Mauricio no necesitaba que confesaran en la cinta. Necesitaba que entraran en pánico.
Su siguiente movimiento fue hacer que Angélica plantara evidencia de que alguien se estaba acercando a la verdad sobre el asesinato de Teresa. Ella hackeó el sistema de correo electrónico de Roberto Ríos y dejó un mensaje en borrador en su carpeta de eliminados que parecía ser de un informante anónimo, ofreciendo vender información sobre lo que realmente le sucedió a la detective Juárez. El correo electrónico era lo suficientemente vago para ser creíble, pero lo suficientemente específico para aterrorizar a Landa si lo veía. Mencionaba el teléfono desechable usado para llamar a Hernández e insinuaba la existencia de un testigo que vio a Landa cerca de la escena del crimen. En cuestión de horas, Ríos estaba llamando a Landa en pánico. «Tenemos un problema», dijo Ríos en la llamada monitoreada. «Alguien sabe sobre la trampa para Hernández». «Eso es imposible». «No hay evidencia». «Siempre hay evidencia si sabes dónde buscar». «Esta fuente anónima afirma tener pruebas de que estabas cerca de la escena cuando ocurrió el tiroteo». La respiración de Landa se hizo audible en la grabación. «¿Qué quieren?» «Dinero». «¿Mucho?» «Pero Bruno, si esto sale a la luz, no será». «Yo me encargo». La conversación terminó abruptamente, pero Mauricio había escuchado suficiente. Landa iba a tratar de eliminar al testigo anónimo, un testigo que en realidad no existía. El siguiente paso de Mauricio fue organizar un encuentro entre Landa y el testigo ficticio. Usando una cuenta de correo electrónico encriptada, se comunicó con la oficina de Ríos afirmando ser el informante anónimo y exigiendo una reunión cara a cara para negociar la venta de la evidencia. La reunión se programó para la noche siguiente en una bodega de un sector industrial en la zona sur de la ciudad. Mauricio eligió la ubicación con cuidado, lo suficientemente aislada para tener privacidad, pero cubierta por suficientes cámaras de seguridad para documentar todo lo que sucediera. En la noche de la reunión, Mauricio se colocó con una vista perfecta de la entrada de la bodega. Llevaba el revólver de servicio de su padre y una cámara digital con un teleobjetivo. Angélica estaba estacionada al otro lado de la calle con su propio equipo de vigilancia. Landa llegó 20 minutos antes, lo que confirmó su estado de nerviosismo. Llevaba un maletín, presumiblemente lleno de dinero para el soborno, y miraba constantemente a su alrededor. Exactamente a las 9 de la noche, una figura se acercó a la bodega. Mauricio sonrió con amargura al reconocer al hombre, Ricardo Silva, un sicario profesional con conexiones con los clientes criminales de Ríos. Landa no planeaba comprar su silencio. Planeaba asegurarlo permanentemente. Mauricio esperó hasta que Silva entró a la bodega y luego llamó al teléfono celular de Landa. «Capitán Landa». «¿Quién habla?» «Alguien que sabe lo que le hiciste a Teresa Juárez y a Javier Hernández». La voz de Landa se volvió fría. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí». «Sé sobre el teléfono desechable». «Sé que estabas cerca de la escena cuando le dispararon a Teresa». «Sé que le tendiste una trampa a Hernández para que cargara con la culpa». «No tienes pruebas». «De hecho, sí. Tengo fotos tuyas haciendo la compra del teléfono desechable. Tengo imágenes de las cámaras de tránsito de tu auto saliendo de tu casa la noche en que murió Teresa. Y lo más importante, tengo esto». Mauricio describió el colgante sin mencionar cómo lo había obtenido. La fuerte respiración de Landa le dijo todo lo que necesitaba saber. «¿De dónde sacaste eso?» «¿Importa?» «El punto es que tengo evidencia que prueba que Teresa era tu amante y que tú orquestaste su asesinato. La pregunta es qué estás dispuesto a hacer para evitar que esa evidencia se haga pública». «¿Qué quieres?» Mauricio sonrió. «Quiero que salgas». «¿Solo?» «Deja a tu amigo en la bodega». «¿Qué amigo?» «Ricardo Silva. El sicario que trajiste para matarme». ¿De verdad creíste que era tan estúpido como para entrar en tu trampa? El silencio se prolongó durante casi 30 segundos. Luego, Landa habló, con una voz que apenas podía controlar. ¿Quién eres? Soy la justicia, capitán. Algo de lo que usted se ha olvidado. Salga ahora o empezaré a hacer llamadas a los reporteros. Mauricio observó a través de su teleobjetivo cómo Landa salía de la bodega, mirando frenéticamente a su alrededor buscando la fuente de la voz en el teléfono. «Estoy aquí», dijo Landa. «¿Y ahora qué?» «Ahora vas a confesar».
Vas a decirme exactamente lo que le hiciste a Teresa y por qué. No voy a confesar nada. Entonces supongo que tu esposa estará muy interesada en enterarse de tu aventura, Asuntos Internos estará fascinado por la evidencia que estoy a punto de entregarles, y la FGR querrá investigar tu conexión con Ricardo Silva y Roberto Ríos. Mauricio podía ver las manos de Landa temblar mientras sostenía el teléfono. El hombre se estaba quebrando, atrapado entre la opción imposible de confesar un asesinato o ver colapsar su vida entera. No lo entiendes, dijo Landa finalmente. Teresa iba a arruinarlo todo. Iba a dejar a su marido, llevarse a su hija, y me iba a exigir que yo dejara a mi esposa. Estaba hablando de hacer pública nuestra relación si yo no lo hacía. Habría destruido a nuestras dos familias. Así que la mataste. No tuve opción. Estaba fuera de control, haciendo amenazas, hablando sobre exponer la corrupción del departamento. Intenté razonar con ella, pero no me escuchó. El dedo de Mauricio se apretó sobre el disparador de la cámara, capturando cada palabra, cada expresión de culpa. Cuéntame sobre Hernández. Hernández fue conveniente. Su novia trabajaba en el mismo restaurante donde Teresa y yo a veces nos veíamos. Era celoso, paranoico, fácil de manipular. Solo le di un pequeño empujón en la dirección correcta diciéndole que su novia lo engañaba y dándole la ubicación de Teresa. Se suponía que parecería algo aleatorio. Un hombre perturbado mata a un oficial de policía durante una disputa doméstica. Nadie investigaría demasiado. Mauricio había escuchado suficiente. La confesión estaba completa, grabada y documentada. Landa acababa de admitir un asesinato en primer grado y conspiración. Pero Mauricio aún no había terminado con él. Capítulo 8. Justicia servida. Capitán Landa, dijo Mauricio por teléfono, todavía oculto en su posición de vigilancia. ¿Sabe con quién está hablando? No. Mi nombre es Mauricio Juárez. Teresa era mi esposa. El efecto fue inmediato y devastador. Landa se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado físicamente, y su rostro palideció bajo las luces de seguridad de la bodega. ¿Eso? Eso es imposible. Tú no sabes. Lo sé todo. Sé sobre el departamento que alquilaste para tus aventuras. Sé sobre el dinero del seguro de vida que planeabas robar. Sé que manipulaste a mi esposa para que traicionara a su familia. Y cuando se volvió inconveniente, la mandaste a asesinar. Landa soltó su maletín, y sus manos temblaban visiblemente. Mauricio, escúchame. No entiendes cómo era Teresa. Ella era. Cuidado, la voz de Mauricio cortó el aire de la noche como hielo. Estás hablando de la madre de mi hija. La mujer a la que amé durante 16 años antes de que la corrompieras. Ella no era inocente. Ella vino a mí. Ella buscó la relación. Estaba infeliz con su matrimonio, con su vida. Yo no la obligué a nada. Mauricio sintió que la rabia se acumulaba en su pecho, pero mantuvo el tono de voz uniforme. Tal vez. Pero sí la obligaste a ir a la tumba. Landa miró desesperadamente a su alrededor, como si buscara una ruta de escape. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas algo. No solo mataste a mi esposa. Le robaste la madre a mi hija. Hiciste que mi hija llorara por una mujer que planeaba abandonarla. Destruiste la vida de un hombre inocente incriminándolo por asesinato. No solo eres un asesino, Landa. Eres una enfermedad. Puedo arreglar esto. Puedo testificar que a Hernández le tendieron una trampa, hacer que le retiren los cargos. Puedo confesar la aventura. Asumir la responsabilidad de mis errores. Mauricio casi se echó a reír. ¿Tus errores? ¿Crees que esto fue un error? Por favor, Mauricio. También tengo hijos. Una familia. Si esto sale a la luz, tu familia se enterará de qué clase de hombre eres realmente, al igual que lo hizo la mía. Mauricio salió de su escondite, revelando finalmente su presencia. Mantuvo el arma oculta, pero lista. Su cámara seguía capturando todo mientras Landa lo veía por primera vez. Has estado grabando esto, dijo Landa, comprendiendo lo que sucedía. Cada palabra.
Y ya se ha subido a servidores seguros con instrucciones para su publicación si algo me llega a pasar. ¿En serio creíste que te confrontaría sin un seguro? El rostro de Landa pasó por un ciclo de emociones: miedo, enojo, desesperación, cálculo. Mauricio podía ver al hombre tratando de descubrir sus opciones, para finalmente darse cuenta de que no tenía ninguna. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Landa. Ahora te enfrentas a una decisión. Puedes tomar el camino fácil, escribir una confesión completa, entregarte y tal vez ahorrarle a tu familia lo peor de la publicidad. O puedes luchar y te destruiré pedazo a pedazo en público, comenzando con la divulgación de la grabación de esta conversación a cada medio de noticias en la Ciudad de México. ¿Y si confieso? Javier Hernández queda libre. Tu familia se entera de la verdad en silencio en lugar de leerla en los periódicos. Y tú cumples tu condena sabiendo que, al menos, hiciste una cosa decente al final. Landa miró a Mauricio durante un largo rato. Tú planeaste todo esto. El testigo anónimo, la reunión, todo. Aprendí viéndote operar. La diferencia es que mi objetivo realmente se merecía lo que le pasó. Un sonido proveniente de la bodega les recordó a ambos que Ricardo Silva seguía adentro, presumiblemente esperando órdenes que nunca llegarían. ¿Qué hay de él? Landa asintió hacia el edificio. Estará muy decepcionado. Pero ese es tu problema, no el mío. Mauricio sacó su teléfono y le mostró a Landa la pantalla. Llamaré al 911 en exactamente 60 segundos. Puedes quedarte aquí cuando lleguen o puedes desaparecer y pasar el resto de tu vida huyendo. Pero de cualquier manera, la evidencia se hace pública mañana por la mañana. Landa cerró los ojos, sintiendo finalmente el peso de sus decisiones aplastándolo. Cuando volvió a abrirlos, Mauricio vio a un hombre destrozado que entendía que su vida, tal como la conocía, había terminado. Mis hijos, susurró Landa. Me van a odiar. Deberían, al igual que mi hija odiaría a su madre si supiera la verdad. ¿Se lo vas a decir? Mauricio consideró la pregunta. Ana era joven, resiliente, aún capaz de sanar de la pérdida sin la carga adicional de la traición. No. Algunas mentiras son más amables que la verdad, pero solo cuando las personas responsables de las mentiras están muertas o en prisión. Landa asintió lentamente. Confesaré, pero quiero inmunidad para mi esposa. Ella no sabía nada de esto. Tu esposa no es asunto mío. Mi único interés es asegurarme de que nunca más vuelvas a lastimar a nadie. El teléfono de Mauricio marcaba 30 segundos. Decide ahora, Landa. ¿Por las buenas o por las malas? Por las buenas, dijo Landa, con una voz apenas audible. Mauricio marcó el 911. Soy Mauricio Juárez. Estoy en la bodega 47 de la Avenida Industrial. Tengo aquí al capitán Bruno Landa de la policía de la CDMX y quiere confesar el asesinato de la detective Teresa Juárez. A medida que las sirenas comenzaban a sonar en la distancia, Landa miró a Mauricio por última vez. ¿Te hace sentir mejor obtener tu venganza? Mauricio pensó en las mentiras de Teresa, en las lágrimas de Ana, en Javier Hernández sentado en una celda por un crimen al que lo habían manipulado a cometer. Pregúntame después de que te dicten sentencia, le dijo. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después, Mauricio estaba sentado en su oficina leyendo los reportes finales de lo que los medios habían llamado la conspiración Landa. El excapitán de policía había sido sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato en primer grado de Teresa Juárez. Roberto Ríos se enfrentaba a cargos federales por conspiración y manipulación de evidencias. Ricardo Silva había sido arrestado y estaba cooperando con las autoridades a cambio de una reducción de su condena. Javier Hernández estaba libre, tras haber sido anulada su condena basándose en las pruebas de la manipulación de Landa. Lorena Mejía se había mudado a otro estado con la ayuda financiera de un fondo para víctimas que Mauricio había establecido en secreto. Ambos intentaban reconstruir sus vidas tras haberse convertido en peones involuntarios del juego de Landa. La investigación había revelado la magnitud de la corrupción de Landa. Otras 3 aventuras con subordinadas, manipulación de evidencia en al menos una docena de casos y conexiones con figuras del crimen organizado a través de la red de Ríos.
Asuntos Internos había hecho una limpieza general, y otros 4 oficiales enfrentaban cargos relacionados con las actividades de Landa. Ana llamó a la puerta de la oficina de Mauricio, interrumpiendo su lectura. A sus 16 años, había crecido, estaba más segura de sí misma, pero aún cargaba con las sombras del trauma de haber perdido a su madre. «Papá, ¿estás listo para irnos?» Mauricio sonrió y cerró el expediente. Ese era el día en que se mudarían de la casa donde Teresa había vivido y mentido durante tantos años. Habían encontrado un nuevo lugar al otro lado de la ciudad, más pequeño pero más luminoso, sin recuerdos de traición incrustados en las paredes. Solo estaba terminando un poco de papeleo. «¿Cómo te sientes respecto a la mudanza?» Ana se encogió de hombros. «Bien. Creo que será raro ya no vivir en la casa de mamá, pero tal vez no sea algo malo». Durante los últimos 6 meses, Mauricio había tenido cuidado de permitir que Ana procesara su dolor de forma natural, al mismo tiempo que la ayudaba gradualmente a comprender que su madre había sido alguien complicada, defectuosa y humana. Nunca le había contado sobre la aventura ni sobre las circunstancias de la muerte de Teresa, pero la había ayudado a ver que la idolatría no era saludable, y que las personas podían ser buenas y malas al mismo tiempo. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». ¿Tú y mamá eran felices?» «Realmente felices. A veces recuerdo peleas, momentos en que las cosas se sentían tensas. Antes creía que me lo estaba imaginando». Mauricio eligió sus palabras con cuidado. «Tu madre y yo nos amábamos, pero nuestro matrimonio no era perfecto. Ninguno lo es. Las personas cambian, a veces se distancian. Pero eso no significa que los buenos momentos no fueran reales». Ana asintió pensativamente. «He estado pensando en lo que quiero hacer después de la preparatoria. No creo que quiera ser oficial de policía». «¿Qué quieres hacer?» «Tal vez estudiar derecho, como tú, pero quiero ayudar a las personas que han sido lastimadas por el sistema. A personas que necesitan que alguien luche por ellas cuando nadie más lo hará». Mauricio sintió una oleada de orgullo. Su hija estaba eligiendo la justicia sobre la venganza, la defensa legal sobre el uso de la fuerza pública. Iba a ser más fuerte que cualquiera de sus padres. «Creo que es una idea maravillosa, y te ayudaré en todo lo que pueda». Condujeron juntos hacia su nueva casa, escuchando música y hablando sobre los planes de Ana para su último año escolar. Al estacionarse en la entrada, el teléfono de Mauricio sonó. Era Arturo Loría, de Asuntos Internos. «Mauricio, quería informarte que Landa intentó ahorcarse en su celda anoche». Mauricio no sintió satisfacción ni alegría, solo un reconocimiento cansado de que algunas personas preferían la muerte antes que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. «¿Sigue vivo?» «Sí, ahora está bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Pero pensé que debía saberlo. Gracias por llamar». Ana lo miró con curiosidad. «¿Todo bien?» «Solo cosas de trabajo, nada importante». Esa noche, mientras desempacaban cajas en su nuevo hogar, Mauricio se sorprendió pensando en la justicia y la venganza, en la diferencia entre ambas y en sí, al final, eso importaba. Landa estaba en prisión, Hernández estaba libre y la verdad se había revelado. Pero Teresa seguía muerta y Mauricio seguía siendo un viudo criando solo a una hija adolescente. La venganza había sido satisfactoria en el momento, pero no había traído de vuelta a Teresa ni había borrado la traición. Lo que se había logrado era restaurar el equilibrio, asegurando que los culpables fueran castigados y los inocentes protegidos. Saúl pasó a ayudarlos con la mudanza, trayendo pizza y cerveza para los adultos, y refresco para Ana. «Y bueno», dijo cuando Ana estaba fuera del alcance auditivo, «¿tienes algún arrepentimiento de cómo se dio todo?» Mauricio consideró la pregunta mientras desempacaba libros para su nuevo estudio. Ningún arrepentimiento sobre Landa. Obtuvo exactamente lo que merecía. «¿Qué hay de Teresa?» Mauricio hizo una pausa, sosteniendo una foto enmarcada de Teresa y Ana en tiempos mejores. «Lamento nunca haber conocido realmente a la mujer con la que estuve casado. Lamento que Ana perdiera a su madre tan joven. Lamento que Landa corrompiera a alguien a quien amaba, pero no de que ella esté muerta». Era una pregunta brutal, pero Saúl se había ganado el derecho de hacerla después de todo lo que había hecho para ayudar a Mauricio a descubrir la verdad. «No», dijo Mauricio finalmente.
No de que ella esté muerta. Ella tomó sus decisiones y eso trajo consecuencias. Yo solo me aseguré de que la persona correcta pagara por esas consecuencias. Ana llamó desde la cocina pidiendo ayuda con algo, y Mauricio guardó la foto. El pasado estaba terminado, arreglado, hecho. Lo que importaba ahora era construir un futuro para él y su hija. Un futuro basado en la verdad en lugar de mentiras, en la fuerza en lugar de la traición. Mientras caminaba hacia la cocina para ayudar a Ana, Mauricio sintió algo que no había experimentado en meses: paz. No felicidad, eso llegaría más tarde, si es que llegaba, sino la profunda satisfacción de saber que se había hecho justicia y que había protegido a las personas que más le importaban. El antiguo Mauricio Juárez había creído en la ley, en los tribunales, en los procedimientos y en la justicia oficial. El nuevo Mauricio comprendía que, a veces, la justicia requería un toque más personal. Había aprendido a ser a la vez abogado y juez, investigador y verdugo. Y si otro depredador llegaba a amenazar a su familia, Mauricio estaba listo para volver a enseñar esa lección. Afuera, una fría lluvia comenzó a caer sobre su nuevo vecindario, bañando todo en un limpio y cristalino silencio. Mauricio sonrió y fue a ayudar a su hija a construir juntos su nueva vida. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.